Bueno, buenas tardes, familia. Familia va en serio, ¿eh? Yo la enredadora ya no la presento porque no la conozco. Entonces ya pasa. El que no la conozca, que pregunte. Y el que no la conozca, que pregunte. Que tenga dudas. Hoy arrancábamos con la exposición de Miguel Ibrieva, que ha dado más vueltas que el baúl de la Piqué, ¿eh? Entonces se descuadró del día que vino Miguel, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que arrancamos hoy. Y sirve, no al revés, sino sirve para darle enjundia a que tengamos entre nosotros por fin aquí a José, ilustrador, iba a hablar, les voy a decir comiquilari, bueno, ¿qué hace? Si se te iba a salir, comiquilari y creador al final. Entonces, tenemos 1000 cosas de las que hablar, 1000 cosas que mostrar aquí de lo que hace, de lo que hemos hecho, un guión improvisado de coloquio, porque, para quien no lo sepa, yo es que me he dedicado a esto muchos años, a la animación y al diseño, etcétera, etcétera. De hecho, me amargáis constantemente unas y otros haciendo cartelitos. Doy fe. Todo tipo, doy fe. Entonces, que nos viene al pelo, vamos, la conversación. Y a José, pues no sé qué os puedo contar, que lo irá contando él, ¿no? El asunto, pero vamos, ahí me gusta muchísimo lo que hace. Dejamos en el Facebook, en Telegram, en WhatsApp, dejamos algunos enlaces del trabajo que hacía. Me parece, fíjate, como aquí se mutan las gentes, me parece que solo hay una persona de los que visteis el otro día, de los que visteis a la proyección de Psiconautas, de la película. Y José trabajó también en ella, en apartado creativo. Entonces, bueno, al hilo de eso también saldrán algunas cosillas. A mí lo que me gustaría primero es darte las buenas tardes y las gracias por venir. Bueno. Y que nos contaras un poco tu experiencia personal de cómo entraste en este asunto. O sea, no solo profesionalmente, que de eso hablaremos luego, sino la evolución temporal, ¿no? Dices, pues yo era un chaval inquieto con esto. Vale. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a venir, que me encanta estar aquí. Y luego, bueno, de hecho he quitado una diapositiva, pero una de las primeras era yo de niño con un cómic, en plan sonriente, porque así es como empieza, ¿no? Empecé como lector. Que yo siempre digo que prácticamente aprendí a leer con el Mortadelo, porque es verdad, me pasaba todo el día leyendo Mortadelo y Filemón, que era lo que más me gustaba, aparte de otros cómics, y desde pequeño es como, bueno, esto me encanta y es lo que quiero hacer. Y es por donde todo empieza, ¿no? Luego poco a poco vas, bueno, ahora sí que a lo mejor pues hay caminos un poquito más, se habla más, se conoce un poquito más, pero bueno, no estaba tan claro, ¿no? Ni qué había que estudiar, ni qué había que aprender para dibujar cómics, ni cómo se hacían, y claro, no existía tampoco internet, con lo cual pues no tenías muchas fuentes de información, ¿no? Era un poco, pues, ¿cómo hago cómics? Yo sé, y muchos otros autores de cómics dicen que ellos hacían sus propios cómics en el colegio para dárselos a los compañeros, o incluso a lo mejor los vendían y demás. Pero yo en cambio no hacía eso. Yo al revés, no sé, de alguna forma a lo mejor tenía una visión más de, en vez de hazlo tú mismo, era más bien de primero tengo que aprender y entender cómo se hace todo esto y llegué de una manera un poco más académica, por decirlo de esa forma, ¿no? Más, o sea, no partí tanto, yo de pequeño no hacía cómics, yo dibujaba mucho, pero no hacía cómics. Alguna vez, bueno, los primeros cómics que recuerdo hacer como tal, un intento cuando iba en el colegio de hacer ahí como algo tipo manga, como una página y media, y luego ya siempre, por ejemplo, en mi instituto hacía algunos cómics para la risa y para clases me acuerdo algunos trabajos de historia los hacía en cómic. Como varios trabajos hacía unos cómics de 5 o 6 páginas y los presentaba como trabajo y me coló. Pero no mucho más. Ya fue a posteriori, ya después de meterme en la carrera, coincidí con compañeros que hacían... ¿Qué carrera? Bellas Artes en Salamanca. Y coincidí con compañeros que tenían los mismos intereses, hacíamos un fanzine allí que se llamaba Doctor Panceta,
y hacer esporádicamente los cómics para el Dr. Panceta y poco a poco intentar ir metiendo un poco más de cuchara. Sobre todo yo, para mí el punto de inflexión fue cuando contactó en cuarto de carrera, hice las prácticas en una empresa de animación que había en Coruña, Digra, que fueron los primeros que hicieron películas de animación en 3D en España. Y a través de un profesor mío me ofrecieron, me veo pues, dibujando en el pasillo un monstruo o lo que fuera y tal, pues, yo conozco a esta gente de tal y me puso en contacto y me cogieron para unas prácticas en verano. Y ahí conocí a David Rubin, que estaba trabajando allí, y me puso en contacto con la gente de Polakia y con Quique Benjok, y con Quique me lió para hacer un cómic, que es el primero que sale allí, el de Quidne, que fue el primer cómic que yo publiqué, el primer libro que yo publiqué. Y entonces por ahí entré por, o sea, fue ahí a donde se abrió todo el campo, ¿no? Todo el camino para mí. O sea, entrar en contacto con Polakia y ya empiezas a tomar parte del colectivo, de gestionar el tema de la revista, de prepararte los cómics para cada número. Y a la vez empecé a trabajar en el cómic con Kike. De hecho, el parte del primer capítulo del libro fue mi trabajo de fin de quinto. Ahora ya creo que la universidad ha cambiado un poco, ¿no? Pero cuando yo hice Bellas Artes, en quinto tenías que hacer un proyecto final y yo hice el cómic, de parte del cómic. Y el profesor, claro, no entendía nada. Pero bueno, me puso buena nota. Era un tipo así muy peculiar y yo cuando, me acuerdo la última reunión, cuando yo le presenté el proyecto en su despacho y tal, y yo le estaba explicando todas las decisiones que había en una página de cómic con respecto al dibujo, con respecto a los planos que eliges y la narración y tal, y decía, pero todo esto lo has pensado. Era como todo esto de verdad está fundamentado en algo, esto está... ¿De todo esto lo has pensado? Y yo, sí, claro. Y a partir de ahí luego ya estudié el máster de animación, bueno, no era animación, eran muchas cosas digitales, entre ellas animación, para, bueno, con la idea de entrar a trabajar en Digra también, más tarde, porque un poco bueno, hacían prácticas ahí, tenía así un convenio y tal, y bueno. Y mientras tanto estuve haciendo ese libro. Durante todo... ¿No tuviste? A ver, yo vengo de una generación donde teníamos el TVO, que se llamaba así, TVO, el Dindán, el Tío Vivo, y luego estaban Jabato y el Capitán Trueno. Ah, el Pumbi. Y Roberto Alcázar y Medina. Somos de distintas generaciones. Me gustaría decir el Guerrero del Antifaz, pero no es cierto. El Guerrero del Antifaz no lo llegué a conocer apenas. ¿Y Hazañas Bélicas? Y Hazañas Bélicas sí, pero es que eso no se puede vivir sin eso. Yo ya leía los de Marvel, ya me pagan los de Marvel. Claro, tú eres ya más de lo de Marvel, esos 10 años que te llevo se nota. Spider-Man, Spider-Man. Te lo digo porque fíjate que no has mencionado ninguna, o sea, cómo ha evolucionado esto, porque en mi tiempo teníamos referentes de publicaciones, ¿no? Ajá. Y, o sea, el TVO, por ejemplo, era muy distinto al Dindán o al Tío Vivo, y el Jabato y el Capitán Trueno eran otra manera de hacer ilustración. Entonces sabíamos las escuelas que había, por decirlo de alguna manera. Sí. En cambio, vuestros referentes son distintos. Sí, bueno, claro, nuestros referentes han sido ya una mezcla bastante curiosa, yo creo, pero yo era el Mortadelo, luego muchas otras cosas de Bruguera, porque los típicos superhumor que venía en Mortadelo, pero te podía venir también Zipizape, Botones Sacarino. sí, todo, Anacleto, de Agente Valle, Secreto. cosas de Vázquez, ¿no? Incluso Sirtiristeo. Sí, para mí Asterix es Pero muy... eso, de Francia hablaremos más adelante. Pero era primero el Mortadelo y todo eso, y luego le empecé a leer también superhéroes, empecé también a leer las cosas, sobre todo Marvel, pero también pues, Batman, Superman, de aquella, pues Sí. kiosco, las grapas, lo que caía, ¿no? Era difícil seguir series, ¿no? O coleccionar. Y también eso, Asterix y Obelix. Esto, además, yo tengo una historia así personal con Asterix y Obelix, porque mi padre, cuando yo vivía en Zaragoza, él vivía afuera, y entonces él, como cogió de tradición el traerme un Asterix de vez en cuando él venía a vernos prácticamente todas las semanas, pero bueno, de vez en cuando venía con un Asterix,
y tenía el papelito y iba tachando los títulos que tenía y tengo una colección entera de Asterix por eso, ¿no? Y entonces para mí Asterix también, tengo una historia ahí con Asterix. Luego Tintín, Lucky Luke, porque me acuerdo una vez que vino alguien a vender enciclopedias a casa y tenía colecciones de cómic y se compró la colección de Tintín entera en tomos, vamos, como le llaman, retapados, ¿no? Todos los números, no sé, 5 cómics de Tintín en un tomo, son 6 tomos o 7. Todo Lucky Luke también, todo Capitán Trueno, pero el Capitán Trueno no lo abrí nunca. Yo me miedo el Tintín, el Lucky Luke, el Mortadelo, todo esto. El Capitán Trueno y Jabatita eran hijos de otro tiempo, era otro... Sí, la verdad que le echaba un vistazo de vez en cuando con curiosidad, pero me costaba entrar, claro. Y mira que Tintín de niño también es como un poco difícil de entrarle, porque tiene mucho texto y demás, pero bueno, tiene color y tiene otro rollo un poco más moderno. Pues tú imagínate cuando esto nos llegaba, en Francia el cómic y la novela gráfica tiene una tradición distinta a la de aquí, que es más densa. Pues yo me acuerdo cuando venía mi familia exiliados en Francia y me traían el Astropif, que era una revista semanal o quincenal de cómic. Y yo conocí entonces a Spirou y Fantasio. Y luego me di cuenta, años después, mis alumnos me dijeron, es que a ti te ha gustado de siempre la línea clara. Y digo, hostia, la línea clara. Y me enteré que eso era línea clara. Claro, lo utilicé siempre en clase. Bueno, oye, yo leí mucho TVO también, porque hubo una época que de repente lo volvieron a lanzar en kioscos, que era parte moderna y parte antigua. Traía cómics modernos, no me acuerdo a qué colecciones traía, pero traía como una mezcla de cosas traducidas que se veía que eran un rollo francés, incluso no todo era infantil, había cosas un poco más adultas, había cosas más tal. Cosas de autores españoles también. Yo recuerdo que Ramis y Cera tenían una serie, bueno, no lo sé, a lo mejor estoy mezclando. Y traía una parte del TVO que era el TVO antiguo, con los inventos del doctor Copenhague, con los TVOs de Cole y con los TVOs de Blanco, la familia Ulises, todo eso. Sí. También, o sea, estaba como era una revista doble, y venía lo antiguo y lo nuevo, y esa me gusta mucho. ¿Tú crees que se entiende el cómic aquí en este país sin la editorial Bruguera? No, yo creo que esa sí fue clave, completamente. Lo que pasa es que, claro, el cómic venía por ejemplo, el propio Vázquez, ¿no? Que es un autor que sí fue que era un tipo con otro tipo de inquietudes. Bueno, todos yo creo que seguramente lo fueran, pero él era lo decía muy claramente, bueno, si él hubiera hecho otro tipo de cómics completamente, si hubiera podido, pero claro, existía el tema de censura, existía el tema de que no había la libertad de expresión, no podía hacer los cómics que le hubiera gustado, que hubiera sido seguramente mucho más salvajes de lo que no hubiera sido para niños ni de cómics. Solo que él pues encontró ahí una manera, tenía mucha facilidad para el dibujo y demás, y ahí encontró pues, cómo ganarse la vida, aparte de sus numerosos timos y historias. Es que durante un tiempo no era fácil el tema del cómic. Ni del cómic aquí, ni de la... Aquí solo puedes hacer cómics para niños, claro. Efectivamente. Y cuando se empezaron a hacer cosas distintas, el Papus, por ejemplo, aunque no era cómic, era un tipo de revista que contenía cómic. Y el Papus lo volaron y lo cerraron. O sea, no es... Y saco esto a colación porque Ibáñez, a muchos chavales de entonces, se nos apareció entonces como si fuera Dios, porque se hizo entre muchos ilustradores y ilustradoras, dibujantes y tal, sacaron un número 0 de una publicación de solidaridad con el Papus, y salía Ibáñez, y salía un fascista con un reloj estropeado, destrozado por una explosión y con una cruda madre en el culo, y el Ibáñez ponía, estalla, esto estalla, idiota. Entonces dijimos, hostia, si es que encima Ibáñez es de los nuestros, pero luego supimos que eran los nuestros totalmente. Sí. Pero sí, fueron pasos curiosos. Que luego había otra publicación, esta no sé si la conociste, DDT se llamaba. DDT la conozco de oídas, porque históricamente es la escisión, ¿no? Fue la escisión de... ¿Cuál era la que salía en Bruguera? No recuerdo. No sé si era el de Bruguera, era el Tío Vivo, creo que. El Tío Vivo puede ser. Sí. O Tío Vivo o Dindán. No sé, pero el caso es que fueron los que se fueron de Bruguera, yo eso lo tomo. Hacían cosas distintas. Bueno, a lo que vamos, que si no, tenemos aquí no sé cuántas opciones y vamos por el primero.
Cuéntanos cuál es la realidad profesional de alguien que se dedica ahora a hacer estas cosas. Pues bueno, por desgracia precaria, para empezar. O sea, la mayor parte de los autores de cómic, por lo menos en España, no viven del cómic. O sea, de hecho, hace poco ha salido un libro blanco elaborado con unas encuestas a autores de cómic y tal. Yo no he podido leérmelo, la verdad, todavía. Sí que yo estoy en una asociación que se llama AP Comic y desde ahí también hicimos unas encuestas. Bueno, al final los datos siempre son un poco los mismos, que muy poquita gente vive o sea, vivir muy poquita y sacar unos ingresos más o menos decentes también muy poca. O sea, que la mayor parte de la gente lo hace por amor al arte y porque le gusta el medio y le gusta y quiere sacar obra y demás. Entonces, o bien porque se dedican a otra cosa y lo hacen en el tiempo libre, o bien porque, bueno, sí, sobre todo por eso, haciéndolo a base de, o tienen otros trabajos, van trabajando en otras cosas y con lo que van sacando, pues van sacando algo de tiempo para el cómic. Por eso también se ve bastante relevo generacional, es decir, ves mucha gente que acaba hace 1 o 2 libros y ya no saca más cosas. Yo me puedo incluir entre ellos, porque luego ya se te va complicando la vida y es difícil llegar o sea, sacar los cómics pues, con los adelantos, con lo que se mueve aquí. Es un melón muy grande, en plan, cómo es todo el sistema, pero claro, es muy complicado. Muy complicado, vamos a vivir del cómic como vivir de la escritura o como vivir de alguna profesión artística. Solo publicando o solo trabajando en España. La mayor parte de la gente, o bien que viven del cómic, o bien, bueno, yo creo que en España a lo mejor solo con lo que se vende en España, más aparte de traducciones y tal, pero publicando desde aquí y tal, podemos hablar de casos contados, Paco Roca, a lo mejor, no lo sé, pues no sé los datos, pero Moderna de Pueblo, gente que vende mucho que tienen ya un alcance que sale fuera de lo que es la gente que le gusta el cómic, que lee habitualmente y que son gente que ya se conoce, bueno, con un alcance mucho más grande. El resto de la gente compaginando, por ejemplo David Rubin trabaja para Estados Unidos y cuando puede junta dinero, bueno, su última obra El Fuego la produjo directamente, la publica primero en España y tal, pero a base de, con lo que ha acumulado anteriormente de dinero y tal, pues ahora me puedo dedicar a hacer mi obra aquí. Mucha gente hace así, mucha gente pues trabaja para Francia o para Estados Unidos, son los dos mercados donde hay, digamos, que una industria en la que tú puedes trabajar de forma constante y... Es tu caso, ¿no? Yo más bien... Porque he visto en la web la tienes íntegra en inglés. Sí, yo estoy más bien en el rollo de hacer... Bueno, mi web está muy desactualizada. Yo estoy más bien en el tema de compaginar con muchas otras cosas para ir de donde saco para vivir y el cómic, cuando puedo, voy intentando avanzar algo. Yo ahora estoy intentando mover más bien proyecto, en vez de a lo mejor pegarme una pasada de preparar un cómic o terminarlo y publicarlo y luego a ver qué pasa. Estoy intentando mover un proyecto y a ver si consigo interés editorial con enjundia suficiente para, digamos, cubrirme las espaldas. Porque, por ejemplo, si a mí te quedas en el camino, pues estoy trabajando ahora en videojuegos a tiempo parcial, con lo cual eso me deja algo de libertad y mi intención es eso, pero claro, si a mí se me cae lo de los videojuegos, me quedo con el cómic que no lo voy a poder terminar porque si lo hago solo por hacer y a ver qué pasa luego, no me va a dar. Tengo que dejarlo para buscar el trabajo, para ganar dinero suficiente pues para pagar las facturas y demás. Entonces, a ver si es un poco el tema. O sea, o trabajas por encargo, con lo cual, pues por ejemplo, para Estados Unidos, muy difícil hacer obra propia, por ejemplo, si es lo que tú quieres. Hay gente que a lo mejor solo quiere dibujar o colorear. Entonces, pues eres pues como otro trabajo más, ¿no? Te encargan colorear 4 cómics al mes, los coloreas, te pagan, ya está, estás trabajando en cómics. Con mayor o menor fortuna puedes hacer obras que tengan algo más de calado y sean más personales o pues cosas que sean un poquito menos, ¿no? Por ejemplo, Miquel Muerto es un chico de Barcelona, muy buen colorista y está trabajando con
con James Tynion, que es un tipo ahora que está sonando muchísimo, y este tío, como tiene mucho nombre, trabaja tanto para Marvel DC, sacando proyectos que funcionan bastante bien, como también se va, cuando tiene un proyecto propio, se va a Image, que es una editorial grande pero independiente en la que tú puedes hacer lo que tú quieras, como ya es un tío que tiene un tirón, y ahí él monta el equipo. Por ejemplo, pues Miquel trabaja en Hay algo matando a los chicos, que es un cómic que ha funcionado muy bien, pero es independiente, es una historia propia, ¿no? No está trabajando con... O sea, no es... Pues hazme el enésimo cómic de Spider-Man o de Batman, que va para el kiosco, no sé qué, y eres un engranaje más en la gran máquina, ¿no? De Disney o de DC. Y lo que están haciendo obras, pues algo más, con un poco más de calado personal y que incluso además, digamos que económicamente son autores de su obra, son propietarios de su obra, que es lo que es interesante, por ejemplo, de esta editorial. Porque tú, por ejemplo, trabajas para Marvel o DC, nada de lo que haces es tuyo. Tú no vas, bueno, en caso de según qué ventas y tal, si superan ciertas tal, les dan algo más de dinero, pero te puede pasar que tú has creado un diseño de un personaje nuevo, ese personaje mola mucho, se queda en Marvel, no es tuyo, y no te van a dar luego nunca un duro. O a un diseño de un traje nuevo, por ejemplo, a David López hizo el rediseño del traje de la Capitana Marvel, que luego lo utilizaron en la película, y no he visto un duro. Le invitaron, eso sí, a ir a la premiere de la película, no sé qué, que es muy guay, queda muy bien en el Instagram, pero no quiero. Has hablado de distintas... Cuéntanos, como si yo no supiera nada, los distintos oficios que hay dentro de esto, porque lo has esbozado. Este colorea, el otro... Cuéntanos los distintos oficios, porque igual todos pensábamos que había el ilustrador y el guionista, pero aquí hay más miga. Sí, depende de cómo se subdivida, pero por ejemplo en Estados Unidos pues lo típico sería el guionista, dibujante y si acaso un colorista, por ejemplo. En Francia mucho funciona así. Y a lo mejor a veces alguien que hace la rotulación y tal, y luego eso es el ámbito digamos creativo, ¿vale? Pues luego está el ámbito editorial, que entra en temas de diseño, corrección, maquetación, etcétera, que a veces lo hace parte del equipo creativo, el dibujante por lo general, y a veces pues lo hace en la editorial, ¿no? Y luego depende un poco porque de la maquetación del viñetaje, ¿quién la hace? Eso lo hace el dibujante siempre. Eso es la página del cómic, se hace entera, como lo hace el dibujante y eso no se toca. Luego aparte, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo tienen un poco más dividido, sería guionista, dibujante a lápiz, a veces, o sea, entintador, aunque a veces el dibujante a lápiz hace también el proceso de entintado, colorista y rotulista, un tipo que hace solo las letras, los textos y los bocadillos a veces. ¿No? Yo, por ejemplo, mi forma de trabajar, siempre yo hago los bocadillos también y normalmente hago también el rotulado. Pero yo planifico... Que los bocadillos y el rotulado tienen mucha importancia en la carga estética del asunto. Claro, sí, es lo que pasa, que es un trabajo que tiene mucha importancia y que si te hacen mal te pueden reventar el cómic, pues bueno. También hay veces que por ejemplo, allí los montan encima, o sea, que el arte vendría sin bocadillos, y luego el rotulista los pondría por encima. Explícales qué es el arte. O sea, digamos, el arte, la página del cómic con las viñetas, sin bocadillos y sin ningún texto. Entonces vendría solo lo que son los dibujos y según más o menos cómo hayan trabajado y demás, dejarían los huecos, el artista dejaría los huecos para, más o menos pensado, para poner los bocadillos. Dejar, pues, el personaje normalmente es una regla, dejar un tercio de la viñeta, sabiendo más o menos el texto que va en cada viñeta, que puede saberlo o no saberlo, pero por ejemplo en Marvel a veces cambian, después de que ven el arte cambian el texto, con lo cual ya te han reventado. Pero si tú sabes que esta viñeta es muda, pues ya puedes dibujarla de otra forma, que si sabes que va un tocho de texto con un montón de palabras, porque hay una conversación muy larga, ¿no? Entonces ahí tú ya valoras. Pero si tú tienes buena comunicación, estás trabajando en una obra más propia y tú eres el rotulista, intercambiamos, tenemos más flujo de tal, oye, pues no me pongas esto aquí, o este bocadillo muévemelo, lo que sea. Pero, por ejemplo, en trabajos que van más a machete, en plan, esto tiene que salir el día 15, tiene que estar terminado,
el rotulista le llega, abre el archivo y a ver qué tengo que poner, lo pone y no como vaya, pero no sé. Porque les utilizan tipografía electrónica para sí, editar. totalmente. O sea, para Sí. Sí, ahora totalmente. Nadie lo rotula a mano. Como mucho alguien que pueda hacer una fuente tipográfica a partir de una fuente manuscrita, hacerla mecánica, o sea, hacerla digital. Antes la carrera estética, por ejemplo, me acuerdo de Príncipe Valiente, que tenía una manera distinta de hacer los textos. Sí. Era, vamos, o sea, identificabas el puño de que lo hacía. Y Flash Gordon, por ejemplo, era formidable, porque Flash Gordon es que era esa mano que había hecho ese... Sí, a mí siempre me viene la de Moebius, no sé por qué, que era como, es que era la letra de Moebius. Y ese tío escribía los textos así, o yo que sé, o Robert Crumb, ¿no? Y, bueno, pero ahora incluso las onomatopeyas muchas veces las hacen, o sea, de hecho en muchos casos las hace el propio rotulista. Salvo casos a lo mejor de dibujantes más autores que dicen, no, la onomatopeya es un elemento de letra, pero es más bien gráfico y hecho por la misma mano que hace el dibujo, que a lo mejor. Hombre, hay rotulistas buenísimos también, claro, que lo van a hacer muy bien, pero por lo general se suele notar. Después de contar un poco cómo va esto y el trabajo que tiene, yo creo que es fácil de entender entonces por qué se ha pasado este proceso de dignificación, porque antes quien se dedicaba a esto era que estaba haciendo dibujicos, no, se dedica a hacer tebeos, pero claro, ahora ya luego se pasó a que hacía cómics y ahora hacemos novela gráfica. Ajá. Sí, esto ha sido... Ha habido, bueno, con el término novela gráfica hubo mucho debate, hubo mucho revuelo en su día cuando salió hace por eso lo digo. 12 años, una cosa así, se empezó a hablar mucho de la novela gráfica. A mucha gente le parecía como un rollo, ¿no? Un término fake, para decir algo que ya existía, que eran cómics, e intentar darle una pátina de más respetabilidad, ¿no? Pero yo creo que, bueno, por ejemplo, el libro de la novela gráfica, Santiago García lo explica muy bien, porque lo pone en contexto todo el tiempo, no solo con lo que es el medio en sí, el lenguaje del cómic, sino con la producción, con lo que tiene que ver al final con la... O sea, por ejemplo, el parte de lo que creo que se dice, los cómics, las vidrieras medievales son los primeros cómics. Entonces, no son cómics porque el cómic es un proceso industrial y el cómic como tal no nace hasta que ese proceso industrial está presente, ¿no? Entonces es lo que relaciona con eso y al final acabas viendo, bueno, sí, claro, la novela gráfica tiene un proceso distinto y que se puede hablar de que es un género dentro del cómic. Porque ¿cómo nace el cómic? ¿Cuándo nace el cómic, en tu opinión? Se considera que nace en prensa. O sea, se dice que el primer cómic es el Yellow Kid, que no me acuerdo, pues es de principios del siglo XX, me parece. Y no me acuerdo en qué periódico era ahora mismo. Un periódico americano, y fue lo primero. Era tira de prensa. Y de hecho ni siquiera existía en el bocadillo, que es el símbolo del cómic, en aquel momento no se utilizaba, y este personaje lo que se veía era un niño con un camisón amarillo. Nunca lo he leído, no sé exactamente qué, pero el texto venía en el... Little Nemo, ¿no? Y Little Nemo fue lo siguiente también, sí, que también fue lo más... Fue lo primero. Sí, primero fue Yellow Kid, creo, y luego ya Little Nemo, y ahí empezó ya a coger mucho vuelo, porque claro, al final era realmente la estrella de los periódicos, era la página de cómic, y de ahí ya venían muchas cosas, ¿no? Y, sí, la explosión los de fue, aventura, en el primer ¿no? tercio del siglo XX fue la explosión Sí. de popularidad. Te iba a preguntar, hemos visto ahora un poco cómo nace, cómo está, pero ahora en la actualidad es difícil establecer, hay terrenos difusos no tanto entre la animación, la ilustración, el cómic, sino entre la propia profesión. Es decir, es que ahora es difícil, lo digo desde mi experiencia, haberte dedicado a esto sin haber hecho animación, por ejemplo, para computadoras. Ajá. Y en tu caso, videojuegos. Sí. Yo empezábamos tratando con imagen digital, pues transfiriendo todo lo que podíamos a Photoshop, luego a Vectorial, a Illustrator, después a Freehand, luego a Illustrator otra vez, y de pronto no se sabe cómo estábamos animando las cosas con Macromedia Flash, Ajá. luego con Adobe Flash, con
JavaScript y de pronto yo que era el niño de los rotuladores, me veo haciendo programación orientada a objetos para hacer interacciones con... Y claro, y era el mismo espacio. Entonces, ¿qué reflexión haces sobre eso? Es tu caso. Igual que en la prensa ahora, el reportero va, cubre la noticia, hace el canutazo, la escribe y tiene que sacar un vídeo con su móvil. Ajá. Ahora, ¿qué está pasando con todo esto? Sí, bueno, ahora claro, todo se mezcla mucho más. Yo creo que a lo mejor se puede ver mucha interacción con la animación. Yo creo, con la animación sí hay bastante gente que ya aprovecha, lo mismo hace cómic o ilustración que hace algo de animación y demás. Pero no veo a lo mejor que, bueno, la técnica sí ha cambiado, ¿no? Ahora se utiliza mucho la técnica digital, pero al final no te condiciona tanto, yo creo, como o no te cambia, bueno, no sé qué decirte, yo creo que no te cambia tanto a lo mejor como en el proceso del diseño, ¿no? El diseño de repente había muchas más posibilidades con lo digital de lo que había en manual, ¿no? Madre mía, hacer diseño gráfico manual tiene tela, ¿eh? Era para lo que había que hacer. Y ahora en cambio el dibujo se hace mucho más rápido, pero en esencia es lo mismo. O sea, es dibujar, sobre todo cuando trabajas con una pantalla en la que tú puedes dibujar directamente a mano, es lo mismo. Cambia la herramienta ligeramente. Ahora, bueno, ahora tenemos lo que ha venido ahora, que es una bomba, es lo de la IA, ¿no? La IA generativa. Eso es lo que sí que supone un cambio de paradigma. Bueno, con esto hay un Cristo montado. Descrucifícalo un poco. Porque es que es, claro, bueno, no sé, para que no esté, a lo mejor, yo creo que todos sabemos ya la existencia de esto, pero es simplemente pues lo mismo, bueno, máquinas entrenadas de inteligencia artificial a las que tú les puedes, a través de un prompt de texto, de decirles lo que quieres, te generan imágenes. Imágenes ya que hace cosa de año y medio eran un churro, que ahora tiene una calidad que alucinas. O sea, que tiene muchos fallos y se ve muchas veces que es de bote, pero ostras. Pero te adelanta faena, ¿eh? Te adelanta faena. Claro, quiero decir. Esta está ahí, hay mucho debate, por un lado, la ética laboral, digamos, ¿no? De cuánto trabajo va a quitarle esto a la gente que se dedica a lo gráfico, y por otro lado de cómo se ha llegado a hacer esas imágenes, porque claro, al final se le llama generativa y se utiliza el término, por ejemplo, se dice que ha creado una imagen, esa IA, cuando no, es falso, no crea nada, es como una gigantesca máquina de samplear. Sí, derechos de autor. Exacto, entonces es que el tema es que hay es como derechos de autor. se parece que esa imagen la ha creado el ordenador, la ordenador no ha creado nada. Ha juntado miles de millones de imágenes y ha dado un resultado. Es como, a mí la comparación es un poco como estas fotos, yo me acuerdo de estos pósters de Star Wars que había en los 90 y principios de los 2000, que era Yoda, por ejemplo, la cara de Yoda, y mirabas y estaba hecho todo con fotogramas de la película, eran como todo fotogramas de la película, hacías el volumen de la cara y tal. Pues lo mismo, es como juntar muchísimas, porque vas con una escala brutal, con lo cual una imagen que salga, imagínate, esta podría ser generada por IA, si han metido suficientes imágenes mías, más mezcladas con no sé qué y tal, y sale esto. Pero en realidad es mezclando muchas imágenes, consiguiendo otra nueva, pero que está formada por muchas. Y como las han entrenado esas máquinas usando arte, imágenes creadas y protegidas por derechos de autor, pero sin pagar por derechos de autor, saltándose toda la torera y diciendo que no, es que la IA es como si funcionase como un humano, que tú absorbes cosas y luego las procesas y tú creas algo nuevo, pero es que no funciona así. La IA no aprende y no crea. La IA copia, mezcla, remixea, pero no está creando, no hay un proceso ahí de aprendizaje y de creación, sino un proceso de copia, de remezcla y de... Es que en la IA yo veo que hay dos planos en esto de la creación. Bueno, tres. Uno es el sencillo, del que estamos hablando, pero es que hay otro paso que podría decirle: hazme una viñeta de Asterix tirando un cóctel molotov a la chancha. Y otro es: hazme una viñeta que refleje el odio racial como si la hubiera hecho Ibáñez.
Sí, sí. Entonces, claro, es que las expectativas son tremendas. No, claro, a ver, que estamos hablando de ilustración y de... Hablo de dos cosas que he intentado, ¿eh? O sea, y no funcionan, ¿eh? Y funcionan. Claro, estamos hablando de... Sí, tienes que coger cosas muy referenciadas gráficamente, pero Sí. es que dentro de poco, o sea, Sí, va a es estar que- todo referenciado Es que va a gráficamente. llegar un punto en el que realmente va a ser muy difícil distinguir que está hecho por IA y que no. O sea, ahora mismo, o sea, es que vaya... Es eso, va a llegar un punto que va a ser muy difícil. En ilustración y cómic, pues bueno, la de aquel, quiero decir, vale, es un problema laboral para los que nos dedicamos a esto porque realmente te puede llegar a quitar trabajo, a sustituir mucho, claro, no es lo mismo. A mí me piden un trabajo y yo pues tardo a lo mejor, se me da igual, por muy rápido que quiera, aunque te lo tenga para mañana terminado, pues la IA dentro de 5 minutos te hace 30 imágenes y dentro de otros 5 o 100 y ya solo tienes que elegir una, ¿sabes? Es imposible competir. Todos tenemos secretos inconfesables, ¿eh? De inteligencia artificial. Y entonces esa es una de las luchas, pero claro, yo ya si lo extrapolas al mundo real dices tú, joder, ¿qué imágenes no puedes crear diciendo, pues, poniendo cualquier barbaridad, ¿no? Lo que dices tú. Tú lo has hecho del estilo Ibáñez, pero pon a, no sé, coge un político y ponlo haciendo pues, cualquier barra basada y generarme una foto realista de esto y luego lo pongo en medios, ¿no? Pues, puede llegar a ser un problema bastante importante, ¿no? Con el tema de las noticias falsas y todo. En nuestro mundo nos afecta a otro nivel, pero sí, la gente está muy cabreada con eso. Vamos a meternos un poco en el túnel del tiempo hacia atrás. Hemos hablado antes de... Tú has hablado, por ejemplo, de personajes como... Hemos hablado de Asterix, de Lucky Luke, de Tintín. ¿Cuál es la relación del cómic con el cine de animación clásico? Porque yo me di cuenta, y era un comentario generalizado, que no tenía la carga de profundidad que tenía el cómic, no lo conseguían las películas por bien hechas que estuvieran. Yo recuerdo la decepción infantil que teníamos cuando fuimos a ver la película de Lucky Luke. Ajá. Dijimos, claro, es que a Lucky Luke nosotros le habíamos puesto voz. Y las viñetas tenían calor y temperatura. Y las viñetas tenían... Pero la película se lo tenían que poner todo, no se lo poníamos nosotros. Entonces tiene una relación muy difícil, ¿eh? Y muy elaborada. O sea, cosas tan brillantes como la peli que pusimos anteayer, Ajá. del pequeño Nicolás, no se han conseguido tan fácilmente. Por el caso de Persepolis, por ejemplo, Sí. Sí, Persepolis es redondo. Persepolis es redonda. Pero, ¿qué opinas de eso? O sea, que... Sí, bueno, al final es que... Y el anime, hay anime que es redondo. O sea, Claro, Miyazaki es... Sí, pero bueno, pero Claro, Miyazaki Miyazaki hace... es un autor de cine. Sí. O sea, es un director-autor, ¿no? No es una adaptación lo que hace. Él hace, bueno, quizás Nausicaa, ahora no recuerdo, creo que sí, pero era una autoadaptación, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, otras cosas, cuando se trata de adaptar algo, yo qué sé, la peli de Tintín de Spielberg, vale, pues vale, está bien, pero no, es que no es Tintín, no es el Tintín tuyo. Además, yo creo que lo que pasa con los cómics, igual que pasa con la literatura, es que lo haces tuyo, es un acto muy íntimo. O sea, el cómic lo lees tú solo para ti y tienes que rellenar muchos huecos, como tú decías, la voz, el calor o la acción, o tú rellenas muchísimos huecos, participas mucho más que cuando ves una película. Con lo cual tu relación es más íntima con esa obra que lo que es luego en el cine. Luego en el cine hay muchos... ¿Cuántos TVOs de Tintín hay o de Asterix? ¿Cuántas pelis hay? O sea, una película es mucho más costosa de realizar, implica muchísimo más dinero, con lo cual implica muchísimos más cocineros por en medio, muchas más manos diciendo, muchos más intereses. Tú ahora haces una peli de algo que sea muy... Eso, una peli de Asterix, tienes 200 productores, más la distribuidora, más no sé qué, diciéndote esto no lo hagas, esto sí, esto no se va a vender, esto... ¿Sabes? En un cómic, tú haces lo que tú quieres, más o menos. Que la que pasa por ser, por ejemplo, la mejor película adaptada de Asterix, que son las 12 pruebas de Asterix, no le llega a la altura del zapato al Asterix más flojo. Claro, O sea, es que luego tiene... Claro, y está muy bien, pero no es nuestro Asterix.
Sí, al final es que también lo que haces para intentas contentar a todo el mundo, ¿no? Intentas llegar a más cosas. Esta película no te he visto, no sé si es animación o es... Es animación 3D. ¿Qué Es más animación, viste? esa. Entonces, claro, bueno, es otra cosa, ¿no? Otra cosa con pelis que funcionan bien, yo creo que es cuando hay un componente de autoría muy fuerte, ¿no? Cuando son adaptaciones de cómic a pantalla ya es una cosa que tiene... Ya cruje. que tienes que contentar a más gente o trasladar algo. O sea, tienes que seleccionar cosas, es como si coges Hellboy, ¿no? Que han hecho varias y ninguna acababa hasta así de estar bien, pues porque el universo de Hellboy al final es muy rico y cómo lo trasladas lo metes en 90 minutos o en 2 horas y tienes que escoger cosas y editar mucho, quitar muchas cosas, dejar muchas cosas fuera y al final quedarte con una cosa, con la esencia, ¿no? Y no es nada fácil. Es que en cambio, si ves cosas de autor, como lo de Alberto, o lo de Miyazaki, o bueno, muchísimas cosas de animación que se hacen, que sobre todo tiene más que ver con el formato de corto, que son de autor, y que tienen tanta carga de profundidad, como tú dices, como un cómic, incluso cortos que duren poquísimo, pueden tener muchísima carga, porque claro, cuando se trata de una cosa que parte de un autor, yo creo que siempre tiene más potencia, ¿no? Es que lo que yo quería significar un poco es que antes hemos visto que hay un proceso industrial o profesional concurrente, pero a la vez lo cardinal es que son cosas disociadas, que de difícil comunicación en lo creativo. O sea, cuando tú haces un buen cómic, tienes que currártelo mucho para llevar eso a una animación que le haga no ya justicia, sino que no lo machaque. Es que se mezclan muchas cosas. Por eso. O sea, es una cuestión paradójica, ¿no? Lo que por un lado concurre, por el otro lado tiene un enfrentamiento radical desde lo estético, o casi desde lo antropológico, ¿no? Lo que decíamos antes, un cómic lo hacen incluso dos, tres, cuatro, 5 personas máximo, y una peli necesitas un equipo ya más grande. Cuanto menos equipo, más control, a lo mejor puede tener el director, o incluso si se quiere acercar bien, claro, es que eso luego es otra. Si el tío que coge la peli se quiere hacer su versión del cómic, pues ya va a ser su versión. Pero claro, si quiere ser muy fiel y va a tener mucho cuidado, también depende de los medios que tenga en mano. Si quiere hacer una película de animación de 80 minutos con 12 personas, eso va a ser muy difícil que quede bien, porque la animación es muy costosa, es muy cara. Y si necesitas un equipo de 200, de repente hay muchísimo dinero ahí metido y ya entran en juego otras presiones de, oye, pues no hagas los muñecos, imagínate, adaptas un cómic que tiene, no sé, imagínate, temática así más truculenta, que no sea una cosa como muy blanquita para niños. No, los muñecos es que en el cómic son muy feos, aquí es los más tal, que sean más comerciales, que sean más... Eso pasa mucho, ¿no? Incluso los estilos. Por ejemplo, con la peli Psiconautas, el estilo de Alberto, que en este caso es el propio autor de sus propios cómics. Psiconautas es un cómic de Alberto, o sea, es un cómic primero y luego un corto y luego una peli. Él mismo está adaptando su propio cómic y aún así no lo está adaptando con su estilo, porque él consideró que necesitaba tener un poquito más de tridimensionalidad, de empaque visual, de tal. Y de hecho Alberto, sus pelis van ganando poco a poco más en complejidad gráfica y no son el universo gráfico del Alberto ilustrador. Es un universo gráfico del Alberto cineasta que se apoyan más gente para llegar a eso, ¿no? Claro, al final entra un montón de cosas ahí y cuanto más dinero hay en juego, más difícil es controlar eso a nivel autoral. De todos modos, el cómic ha tenido tal grado de penetración social que luego lo que ha salido es una opinión, ¿eh? Lo que igual ha salido triunfante ha sido cuando se ha dado un triple salto mortal y de pronto el máquina baja se convierte en el máquina baja de teatro o de serie de televisión. Es decir, no intenta apropiarse más que de la metáfora del personaje. Claro. O el propio Makoki fue distinto. También hay grandes cagadas como las historias de la puta Mili de Iván, que aquí era la hostia en el jueves y luego la película decías... Claro, es que una adaptación es muy complicado. A mí por eso, bueno, ahora se está haciendo bastante en Francia, por ejemplo, coger Corto Maltés, que Hugo Pratt está muerto hace muchos años, y hacer nuevos cómics de Corto Maltés
o de Lucky Luke han hecho también, y hay como dos corrientes. Una es la continuista, en plan, que esto se parezca a un cómic de corto maltés de los de Hugo Pratt, como hay los han estado haciendo de hecho otros españoles, que eran Canales y Pellejero. Ajá. O bien, por ejemplo, con Lucky Luke tomaron otro enfoque que fue el hacer, mira, vale, Lucky Luke ya está hecho, o sea, pues ya está hecho, no vas a hacer continuar lo que hacían Goscinny y Morris, ¿no? En cambio vamos a dar otra vuelta, vamos a coger a autores como Christoph Blaine, no recuerdo quién más había hecho cosas, pero que vayan a otro rollo y que se lleven a Lucky Luke a otro lado, ¿no? A mí eso me parece más interesante. También se hizo con el Teniente Blueberry, por ejemplo. Sí, La creo que han peli- hecho Blueberries, pues a lo mejor el de Blaine era Blueberry y no era Lucky Luke, Sí. no lo sé. Puede ser. Sí, el universo este onírico de Blueberry y sus últimas, sobre todo sus últimos capítulos, por llamarlo de alguna Sí. manera, ¿no? Que ya no sabía. Yo empecé a leer Blueberry, el Teniente Blueberry, y era, pues combatía contra los Cheyennes, no sé Sí, qué, que se fue estaba ya. muy bien, y luego de pronto empezaba, era un personaje que se enrocaba en un montón de cosas, un poco como Corto Maltés, Sí. pero a la francesa. No. Sí, sí. Y claro, ya estamos hablando mucho de Francia. ¿Qué papel tiene Francia en el cómic? O sea, el de Estados Unidos lo tenemos claro porque el imaginario pop Sí, claro, claro. es ese. Pero el papel de Francia en Son los dos mercados que hay. O sea, los dos mercados grandes, hay tres mercados grandes de cómic, industrias como tal, que tengan una potencia y un peso importante, que son ¿El el manga? americano, el francés y el manga. El manga es muy cerrado, con lo cual, pues como lugar para acoger inmigrantes, aunque seamos solamente digitales, no está muy... O sea, casi nadie trabaja para Japón haciendo cómics. Entonces, ¿qué queda? Estados Unidos y Francia. Entonces, Francia ha sido durante mucho tiempo, eran industrias contrapuestas. Ahora ya todo está un poquito más mezclado. En Francia se está haciendo cosas que se parecen al manga y a la novela gráfica. En Estados Unidos se está haciendo también cosas que, como bueno, novela gráfica, todo lo que publica Fantagraphics o Drama Quarterly, más bien novela gráfica. Y está más mezclado, pero tradicionalmente era pues, el rollo álbum franco-belga de 48 o 60 páginas, con un dibujo muy cuidado, con unas historias con más calado, y el rollo americano, que era el comic book mensual, de producción masiva y con los de superhéroes, ¿no? Yo hacía una cosa en clase, que es que sacaba de lejos una página de cómic francés y otra norteamericano. Y tenían que identificar, sacaba y decía, americano, francés, americano, francés, americano, francés. Y acertaban siempre. Y se daban cuenta entonces de que la capacidad de comunicación, de lo estético también, la manera de hacer las viñetas y de la presencia, importaba mucho. Eso luego lo aplicaban en hacer carteles, porque los carteles se tenían que ver a una distancia X. Entonces les servía de mucho. Lo digo por si alguna vez te toca. Claro, sí, pues es un ejercicio muy bueno, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, se entendía que el menos con el Teniente Blueberry, que tenía sus cosas. Ese ya era distinto, ya era más... Claro, esto era pues, un cómic de producción más rápida, ¿no? El cómic book, y un producto más barato frente a algo que salía a lo mejor un Blueberry al año o cada 2 años, una cosa más cuidada gráficamente. Bueno, Blueberry por poner un ejemplo, pero vamos. muchos, ¿no? Asterix, pues bueno, era una cosa mucho más de autor y lo otro una cosa mucho más industrial. Y luego los códigos gráficos se veían también muy claramente, ¿no? Una cosa que iba mucho más orientada a la acción, con algo que era pues, a lo mejor un poco más contemplativo, que tuviera acción, era un componente algo más artístico a lo mejor, ¿no? Más menos pop también, ¿no? Sí. Un dibujo más cuidado, más personal muchas veces, y el arte, pues Blueberry lo hacían siempre los mismos, Asterix lo hacían siempre los mismos, los cómics de Marvel, sí puedes reconocer a muchos autores, claro, a Kirby, a Romita y demás, pero al final y no importaba tanto el autor como el personaje. Que en el cómic francés también, al final te compras un cómic de Blueberry, pero siempre la dibuja igual. El Spider-Man a lo mejor te lo cambiaban y bueno, pero eso seguía siendo Spider-Man, y lo que me importaba era el cómic de Spider-Man, ¿no? Y luego ya sí, cuando se empezaba a poner en valor todo ese legado
culturales cuando se empezó a investigar, o sea, a estudiar más qué aportaba cada autor y las etapas y demás, y discriminarlo un poquito más, volverlo a editar. Porque la capacidad de penetración, o sea, claro, se ha despreciado mucho tiempo al cómic o al tebeo, pero la capacidad de penetración cultural es gigantesca. O sea, no sé, hay cosas que no se pueden conceptualizar o se conceptualizan mejor desde el cómic. Por ejemplo, Asterix o Tintín son, o Thor, o La Masa, que le decíamos aquí. Claro. O sea, son cosas que... Yo, mira, te voy a contar una cosa, mis mejores amigos y yo, durante unos años viajamos a los sitios donde viajaba Asterix. Ah, sí. Y cuando llegamos y nos gustaba, yo recuerdo cuando llegamos a Córcega dijimos, esto es Córcega, es que es como la de Asterix. Ah, bueno. Entonces, claro, eso ahora lo ves, nosotros somos unos veintenos, pero lo ves y dices, hostia, es que qué capacidad de crear imaginarios. Sí, que crear mundos, claro, cuando antes... Ahora ya en el cine, pues el cine ha llegado al punto en el que te puede hacer pelis de superhéroes y están bien, o sea, y son creíbles. Pero antes, por ejemplo, hacer estos mundos de ciencia ficción, estos mundos de fantasía, estos mundos de superhéroes, en cine era imposible, no se llegaba, ¿no? Era todo, quedaban intentos muy pobres. Entonces, claro, era un mundo, toda la ciencia ficción sucedía en la literatura o en el cómic, ¿no? El cómic de ciencia ficción en Francia era muy importante. Y claro, todas esas cosas se pueden hacer ahí, no se pueden hacer en otro lado, por eso el cómic era un vehículo para ese tipo de historias muy importante. O sea, durante muchísimo tiempo los superhéroes han sido un terreno exclusivo de los cómics. No existía otra cosa, no existían novelas. O sea, no sé si lo decían, que es el único género que es genuinamente nacido de los cómics, ¿no? Hay cómics de western, hay cómics de todos los géneros que quieras, pero el único, digamos, que es genuinamente nacido en el mundo del cómic es los superhéroes. No vinieron de otro lado primero. ¿Tú cómo explicas el éxito del manga? Porque o sea, lo digo no desde el desprecio, sino desde que son historias relativamente simples, digo relativamente en la elaboración, o sea, que son personajes con ojos grandes, que ni siquiera aparentan ser asiáticos, Ajá. pero lo son, y todos sabemos que lo son, ellos lo saben, son cabezones, berrean y despeinados y encajan. Son los que mejor se trasladan luego a la animación. Entonces seguro que hay algo... Bueno, es una industria potentísima para empezar. Vamos, aquí a lo que nos llega aquí es una parte ínfima. Claro, está el manga, está el anime, está el hentai, o sea, el anime porno, que eso es la leche. Allí en Japón, aquí nos llegan sobre todo mucho manga para jóvenes, para chicos jóvenes, llega mucho, pues que conocemos Dragon Ball, Naruto, todas estas cosas. Ahora están llegando más géneros, pero es que en Japón hay géneros para todo el mundo y para todas las edades y para nichos muy nichos de cosas. Yo que sé, manga para oficinistas, manga para pescadores. ¿Sabes? Como hay muchísima publicación, con lo cual al final es una cosa de hacer una criba muy grande y lo que nos llega aquí es lo más, al final lo mejor, ¿no? También. Allí también ya pasa, ¿no? Las revistas estas que son como guías telefónicas que salen semanalmente, sí. Que aquí se han replicado, no sé si lo habéis visto, están en Carrefour, por ejemplo, el Planeta Manga es un intento de hacer ese tipo de idea, de hacer una revista muy gorda con muchas series, con 10 páginas de cada serie, 12 páginas o lo que sea, que además se hace aquí, que eso tiene mucho mérito, son autores de aquí también. El sistema que funciona allí es eso, muchas revistas, porque cada editorial tiene las suyas y tiene más de una, claro, salen semanalmente, que se leen y se tiran, que no son para atesorar, para guardar, en la que hay muchísimas series y solo es un rollo darwiniano completamente. Las series que mejor funcionan van sobreviviendo y son las que luego se recopilan en tomos, que luego en diferentes formatos, hay varios, pues con más páginas, más tamaño, que son al final las series exitosas. Todas estas que conocemos han salido de estas revistas, han sido las que han tenido más éxito, más votadas por los lectores y demás, y se han ido recopilando y luego ya se publican fuera. Y claro, primero llega lo mejor y luego llega una cosa
que es que tiene una fórmula, no todo es formulaico, pero por ejemplo, el shonen, que es esto, Dragon Ball, Naruto, tal, siempre tiene un personaje con una premisa muy clara, de una meta muy lejana, con lo cual Aquí lo puso fácil Heidi y Marco. pueden estirar el chicle todo lo que quieran. Heidi y Marco aquí abrieron. Marco, O sea, Marco tiene que buscar a su madre. a su madre. Se puede tirar 200 años buscando a su madre. Si la serie va bien, las aventuras van bien, la gente va enganchando, y que no me va bien, mañana encuentra a su madre. Y se acabó la serie y ya está. Y hemos cerrado Marco y tal. Que va bien. One Piece es el manga más longevo de la historia. Yo no sé cuántos números llevan de One Piece. Han hecho ahora Mil y pico. Sí, muchísimo. Sí, 100 o 50. Una locura. Han hecho, no sé si han hecho uno, una fricada, han publicado en un solo tomo todo. Es como un libro así. Y pues igual, yo no lo he leído nunca, he visto alguna cosa y tal, pero la premisa es que están buscando el tesoro de One Piece. El One Piece. Algún día lo encontrará cuando diga, ya estoy hasta las narices de One Piece, toma. El tesoro, se acabó la serie. Pero mientras tanto pueden estirar las historias, todo lo que quieran. Marco contra su madre y se jodió el negocio. Claro. Entonces por eso funciona, tiene esa fórmula, y unas premisas muy claras y funciona muy bien, ¿no? Y saben ya muy bien cómo tocar las teclas, lo que quieren hacer. Luego hay muchos más géneros y hay muchas más historias, pero eso es bastante típico del manga, que son muchos tomos, ¿no? O sea, las series de manga a veces da cosa empezarlas a leer porque dices, "Jo, es que me estoy comprando número 1", además se lee muy bien, eso lo tienen también muy mallado, el lenguaje visual y el lenguaje narrativo funciona como un tiro, o sea, se lee muy bien. O sea, hay una serie, yo me acuerdo, 20th Century Boys, de un mangaka que mola mucho, se llama Naoki Urasawa, escribe muchas cosas de misterio y yo me acuerdo cuando yo estaba escaneando este libro, escaneando los originales de este libro, me lo había dejado un colega. Yo, claro, ponía escanear, se escaneaba, buena calidad, no sé qué, y me lo sabía dejar. Tenía la pila de mangas de 20th Century Boys, que son 20 o 22, y me los iba leyendo. Y te daba tiempo, mientras escaneabas varias páginas, es que te leías a lo mejor uno o dos. O sea, se leen súper rápido, de lo bien contados que están. Es que los guiones son formidables. Y tienen buenos guiones, muchas veces. Claro, es que estamos volviendo a lo mismo. Llegan las obras que mejor están, de todo, además. Sí, pero como norma es cierto que el manga tiene esos valores. O sea, argumentaciones claras, personajes identificables, Sí, exacto, finalistas y a funcionar. y luego una cultura visual muy potente también. Sí, aceptación. Sí. Un tema visual muy atractivo, ¿no? Igual que, yo qué sé, bueno, por lo que podía ser también los superhéroes antiguamente, que también tenían un rollo visual muy potente, ahora el manga, lo que pasa es eso, un ritmo de producción que es que barre con todo. Y unas premisas también muy distintas, ¿no? El que le gusta y le encaja son unas ideas muy frescas también, con muy pocos prejuicios. Lo decía David López, también, que tiene un canal de YouTube con David Lafuente, son dos dibujantes de cómics que trabajan para América. Lo comentaba, es una apreciación muy graciosa. Dice, los mangas empiezan, la premisa del manga la retuercen y son mucho más atrevidos con las premisas. Dices que donde a lo mejor un occidental, digamos que terminaría la premisa, diría, bueno, hasta aquí, este rollo, pues bueno, la historia va de esto y la estiro hasta aquí. Ahí es donde empieza el manga. O sea, empieza de un punto más raro, con lo cual siempre suelen ir a cosas bastante locas, ¿no? O sea, si nos fijamos en, yo que sé, cosas que hay ahora, hay uno que se llama Dan Dan, que es una mezcla de un chaval que es capaz, es que ahora no recuerdo, un chico y una chica se conocen, él es capaz de ver, él cree en los aliens y ella cree en los espíritus o algo así. Y uno cree que lo que dice el otro no existe y al final resulta que existen las dos cosas y de repente son ellos mezclados con espíritus y demonios y con aliens por otro lado. Un rollo pero loquísimo. Y dices tú, ¿pero de dónde ha salido esto? Y en cambio te engancha y te lo estás leyendo. Les encaja todo, además, lo mismo te están contando algo dramático que humorístico enseguida, no sé. Tiene una mezcla que al final es muy atractiva, la verdad. Y que funciona muy bien. Vamos a volver un poco al rollo más técnico para descansar un poco del histórico.
o de lo valorativo. Cuéntanos cuál es tu intervención en Psiconautas y aprovechas para contarnos también cómo es el proceso creativo en una película de ese tipo. Pues en Psiconautas yo entro como artista. O sea, es un equipo muy pequeño, con lo cual éramos solo 3, el departamento de arte éramos 3, contando con Alberto Vázquez, que era el director. O sea, el propio director hizo mucho trabajo de arte de la película. ¿Qué se hace en arte en una película de animación? En los fondos, depende de cómo sea la película. Es una peli de animación en 2D hecha a mano. Si fuera 3D estamos hablando de otro proceso, ¿no? Pero esto es 2D, con lo cual todos son dibujos. Los fondos son dibujos, los muñecos son dibujos, animados a mano, aunque sea todo digital, pero es un dibujo al fin y al cabo. Con lo cual, ¿qué hacemos en arte? Animados a mano, ¿me hablas de fotograma a fotograma o Sí. fotograma a fotograma? Sí, bueno, usando flash. Sí, Que para las sabes que no interpolaciones, tienes. Bueno, no usamos interpolaciones, es animado a mano, frame a frame, pero pues bueno, no a lo mejor a 24 frames por segundo, sino a 2, a 3, depende. Entonces son cuestiones técnicas, porque es más barato. Sí, sí, sí. O sea, en vez de hacer 24 dibujos para animar un segundo de animación, haces 12. Bueno, te estás sacando la mitad. Y entonces, ¿qué se hace? Hay sobre todo los artistas trabajan en preproducción y en producción. Y en postproducción ya no solemos hacer nada. En preproducción, diseños de personajes y diseño de fondos, o sea, un poco la búsqueda del estilo de la película, el estilo de los personajes, el estilo de los fondos. Va a ser más bien dibujado con líneas, sin líneas, más pictórico, menos pictórico, todas esas búsquedas, ¿no? Estilo, temas de color, estudios de iluminación. ¿Cómo vamos a hacer la iluminación? ¿Va a tener iluminación? ¿No va a tener iluminación? ¿Va a ser un estilo más de, por ejemplo, no sé, acuarela? ¿Va a ser un estilo más de color plano? Hay una película, Ernest y Celestine, se llama, que es muy chula, de animación francesa, muy bonita, que por ejemplo tiene mucho blanco, los personajes están pintados como con acuarela y los fondos están más desvaídos, se pierden más. Esas son decisiones artísticas que se toman en el proceso de Se me preproducción. había olvidado, ya la proyectamos. Es muy buena, es buenísima. Me recuerda un poco a la de ¿Conoces el hombre que plantaba árboles? ¿No? La película. No. Pues es para verla, es para verla, es muy creativa. No. O sea, es ilustración pura, pero es para verla. Ostras, pues me la apunto. Son 20 minutos, ¿no? Pues esto, yo qué sé, o vemos las pelis de Disney, no tiene el mismo estilo 101 Dálmatas que Rey León, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque digamos que el Disney de las últimas etapas tal es más estandarizado, era todo más unificado, ¿no? Pero las antiguas, o La Bella Durmiente no tiene el mismo estilo que eso, que 101 Dálmatas o que tal, ¿no? O que Peter Pan. Sí, pues se Pero sí elige es el como estilo. Blancanieves. Sí, pero Blancanieves, por ejemplo, tiene unos fondos que parecen muy de acuarela. Bueno, es el primer largometraje que hicieron ellos, tienen una calidad muy tal. La menciono porque hablar de animación o de cómic, no hablar de Blancanieves, Claro, es claro. como... Entonces, estas cosas, estos son frames, por ejemplo, de preproducción, de estudiar algunos entornos, se eligen, primero ves qué personajes tiene que haber, y los diseñas, más o menos tiras por un estilo. También se decide el estilo de los personajes, proporciones, son más altos, son más bajos, son más cabezones, son más... La línea es temblorosa, la línea es limpia, o el color tiene textura o no tiene textura, un montón de decisiones, ¿no? Los personajes hay que diseñarlos, aparte de que esto es un tema técnico, para que los animadores luego los puedan animar, los puedan mover. Quiere decir, tienes que estudiar el personaje y mostrarles expresiones, cómo se expresa el personaje, cómo es cuando se ríe, cómo es cuando se enfada, cómo es cuando está triste, ¿no? O cómo es cuando se le ve de espaldas, cómo es de lado. Todo eso lo tienes que hacer. Y eso durante la preproducción. Y después durante producción, sobre todo en este caso, fue pintar fondos. Pintar fondos a cholón. Pues te Todos los fondos, sí. Porque está en fondos. Y algo de layout, también hicimos. Layout es, digamos, un paso previo a la animación, en el que el artista dibuja el fondo, ya como tiene más o menos que ser, y hace un pequeño desglose de la animación. El layout puede ser de muchas formas, pero
lo que sirve es una guía para el animador de dónde está cada cosa, dónde está el fondo, por ejemplo, dónde está el suelo, dónde tiene que pisar el personaje, qué proporción va a tener el personaje y demás. Y en algunos casos incluso es casi preanimación, ya se hacen algunas poses de los personajes para que el animador llegue y diga, ah, pues esta es la pose, ya yo lo paso limpio, hago el intercalado y tal. Y se hace así. Aquí hacíamos a veces composición, el layout como composición de plano, y por ejemplo cuando nos tocaba una escena nueva la mirábamos entera en storyboard, la planteábamos un poco en layout, o sea, ya más. El storyboard es otra fase que también se hace en preproducción, que sirve para, son viñetas, es toda la peli en viñetas, digamos, incluyendo movimientos de cámara y demás. En este caso no lo hicimos storyboard nosotros, lo hizo todo Alberto y lo hizo todo acuarela, de una forma muy manual. Entonces, bueno, es un proceso, en este caso fue un poco especial, ¿no? Pues cuando cogíamos el storyboard de Alberto, que no tenía, era muy plano y muy dibujado a su manera, entonces sobre eso hacemos una interpretación ya, pues dándole a lo mejor, oye, pues este plano lo vamos a hacer así, esta perspectiva, no sé qué, y una vez que lo tienes ya dibujado, dibujamos la escena entera, todos los planos, te dicen esta escena, ya por el storyboard, tú sabes que esa escena pues tiene 20 planos, por ejemplo. Coges todos, los dibujas todos en boceto y a partir de ahí empiezas a colorear. Lo vas cogiendo y coges a lo mejor los 3 o 4 que son más definitorios de la escena, porque a lo mejor son más abiertos y se ve más espacio, o porque son más claros, o son más largos o tienen más detalle, empiezas por esos, eso te da la clave para luego, yo qué sé, pues en este he pintado, he tenido que pintar un montón de cosas y el cielo tal, y el cielo es amarillo con estas nubes. Luego a lo mejor un fondo es, el plano va a ser el personaje y detrás solo se ve el cielo. Entonces cojo el cielo que he hecho aquí, lo pongo aquí, lo retoco un poco y ya tengo, o sea, es un fondo muy rápido de hacer, ¿no? O sea, digamos que ahí valoras cuántos planos me puedo permitir que sean caros de hacer, caros pues porque tienen o mucho fondo, o muchos personajes, etcétera, etcétera. Eso ya es cosa de producción, ¿no? Y eso, a pintar fondo. ¿Cuánto tiempo os llevó a hacer Psiconautas? Psiconautas no fue mucho tiempo en realidad, estuvimos año y medio más o menos. Yo creo que luego se extendió un poquito más, pues cuando yo terminé, eso fue sobre año y medio. Y un poquito, a lo mejor un poquito por encima, y luego siguieron algo más de tiempo acabando efectos especiales, y luego queda el proceso de sonido, música, sí, producción y ¿cómo se llama? Bueno, corrección de color, y todo esto que ya lleva a lo mejor otro año tranquilamente, al final hasta que tenga la copia final y tal. Esa se hizo rápido, la de Unicorn Wars. ¿Y cuánto dura la película para estos sinvergüenzas que nos vinieron? Pues esto fue la peli de Psiconautas, no sé si tiene sobre 80 minutos. 87. 87 tiene. Creo, que tiene 87. Si no 87 son 78 o algo así. Sí, a lo mejor, no sé, pero por ahí. En la animación lo que pasa es que no... Claro, no pasa lo que pasa en cine, que a mí esto me costó muchísimo entenderlo. Como hacen en cine, el proceso de edición en cine a mí no me cae en la cabeza. O sea, he grabado mucho más metraje y luego corto y elijo y edito y aquí meto tal y cual y cambio. En la animación no pasa, pues no puedes, porque tú no puedes ahora coger, ya he terminado la peli y ahora quiero meter aquí un primer plano de este personaje o ahora necesito un plano de recurso. No existe porque si no lo has planificado, no lo has creado. Entonces, aún así a veces se puede hacer alguna cosa, pero claro, no existe eso. Tú en animación, desde que tienes el storyboard ya empiezas a montar una animática que es como el storyboard con tiempos ya. En animación tú tienes que saber cuando le das a un animador un plano, que ese plano dura 5 segundos. No es lo mismo animar 5 segundos que 3 o que 10, ¿no? Entonces todo eso lo ves con la animática. Vas viendo el ritmo y vas ya asignando y cerrando cosas y tomando decisiones. O sea, hablamos de casi 3 años. Sí, la animación lleva mucho tiempo hacerlo. Pero luego te cascan un Goya. Claro, si luego te sale bien la jugada y haces un Goya. Bueno, Unicorn Wars estuvo a punto. ¿Qué se siente tú cuando te atizan un Goya? Yo me sentí muy contento, pero yo lo vi desde casa. Sí, pero bueno, pero a ver, pero es que es... Al final el Goya es que, bueno, si lo habéis visto, que es muy gracioso. Es que son tus fondos. Sí, a ver, estoy muy orgulloso, ¿no? Además Psiconautas hace un trabajo muy de equipo. O sea, estábamos todos juntos,
tuvo muy buen rollo con todo el equipo, la verdad que incluso años ¿Sabes lo que me después, dijeron de Psiconautas? Parece que lo hubiera hecho uno. pues mira, eso es un piropazo. Bueno, la verdad es que no éramos muchos, éramos 18 creo que... También le pasa a Miyazaki, ¿eh? Claro, pero ahí ya es más un rollo de capitán general, ¿no? Aquí está Miyazaki y como te sale... No se pone una ceja. Te mete una colleja. Pues no, los Psiconautas fue un trabajo muy guay porque, bueno, en Unicorn Wars, que era un equipo más grande, también había mucho equipo y tal, pero en Psiconautas en concreto es que estábamos todos los días juntos, trabajando en la misma oficina, comiendo juntos, etcétera, ¿no? que es muy guay. Pero hablas con cariño, ¿eh? De Unicorn. Sí, de las dos, la verdad que sí. Y en decorado yo he participado un poco, pero luego al final tuve que elegir y decidí no participar en la película, ¿no? Porque en ese momento tenía la opción de trabajar en videojuegos y me pareció una opción un poco más flexible. Cuéntanos de esto, de la vida profesional de videojuegos. Que mis alumnos, te quiero decir, entre videojuegos y apps para móvil, yo ya no sé si alguno hace algo que no sea eso. Alumnos de diseño. De diseño, sí. Claro, es que es un mundo ahora enorme. O sea, videojuegos es una industria gigantesca. Y hablamos no solo de los videojuegos más conocidos que vemos, ¿no? Estos, yo qué sé, Call of Duty o Assassin's Creed o Minecraft, ¿no? Cosas que son muy grandes y muy tal, sino hay muchísimos videojuegos indie hechos por equipos pequeños que tienen Y cosas pequeñas. videojuegos a lo mejor más comerciales, como estos tantos que hay en el móvil que son gratis para jugar, pero tienen luego Pero hay publicidad, que no sé qué, iluminarlos, que decían en la Edad Media, hay que ilustrarlos. Claro, todo eso hay muchísimo mercado, muchísimo trabajo, entonces eso hay mucha demanda de trabajo. Y es un campo que, bueno, que está funcionando mucho, más que eso, animación o... Ahora, por ejemplo, hay gente del sector de animación, hay un boom de animación también, porque las grandes plataformas se han metido a producir mucha animación, Netflix, HBO, todas estas. Pero de repente, como empiece a aflojar la cosa, hace poco Netflix ha estado cancelando shows y de repente el sector estaba echándose ¿cómo se dice? Tentándose la ropa, porque Sí. era como, ostras. Es que hay mucha dependencia industrial. Además, Sí, es que hablamos de industrias. Y como industria sometido a los vaivenes también del mercado. Sí, y luego las huelgas de guionistas, todas estas cosas que ha habido, todo ha sido... Y en cambio en videojuegos hay muchos desarrollos y no hace falta a lo mejor muchas veces tanta inversión, ¿no? Para llegar a sacar una serie de animación eso es costosísimo. Pero un videojuego que no sea demasiado ambicioso no es tan costoso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en el que estoy trabajando yo, somos 8 personas y solo somos 2 artistas, 2 programadores y el resto de la gente de atención al cliente. Es un videojuego que ya está funcionando, que está en añadiendo contenido continuamente y entonces ya claro, funciona ahí atención al cliente, hay un tema comercial también, ¿no? O sea, hay 8 personas para hacer una cosa que juega mucha gente. Y en cambio luego hay otras cosas muy grandes, tú hay algunos videojuegos que tú cuando te lo acabas ves a que pasan los créditos y no para de salir gente, hay más gente trabajando aquí en una película. Y con todo esta dialéctica, casi entre el papel y la pantalla, ¿cómo se lo resuelven? Hombre, yo creo que la pantalla... Precisamente esta mañana lo decía Diego Ares, el del País, el director de arte, que el papel, bueno, está destinado a morir, solo que pues va muriendo poco a poco, ¿no? Y yo creo que sí. O sea que con él se va entonces todo eso que hablábamos antes también. El calor de... Sí, bueno, a ver, yo creo que no va a desaparecer completamente, pero sí es verdad que pues esto ya se ha dicho bastante, ¿no? Que quedará a lo mejor relegado a ciertas cosas, producciones a lo mejor un poco más cuidadas, ¿no? Bueno, ahora se sigue, O lo que pasó con el vinilo. se sigue editando muchísimo. O la imagen Sí. analógica, que hay por aquí grandes amantes del analógico. Tiene un papel diferente, igual. Sí, no creo que desaparezca del todo, pero sí quedará... A ver, yo creo que a toda la gente que le gustan los libros, le gusta leer, le gusta más tener el libro de mano. Y sobre todo si además tiene imágenes. En ese sentido es de estudiar la evolución industrial del libro electrónico con respecto al de papel, que no lo ha tumbado. No, exacto.
También es cierto que esto, al ser tan plástico, es otra cosa. Es Bueno, otra aquí entran en... Aquí, claro, es que a lo mejor cuando te haces una animación con lo trabajoso que es encima, en un medio que además, primero te permite menos correcciones, porque si tú trabajas directamente en papel, como te salga un fondo mal, lo tienes que repetir de cero o retocarlo, lo que sea. Y además, luego encima lo tienes que escanear. Si además es en color, el escaneado puede no quedar igual de bien, o sea, es una historia. Entonces eso, los medios de producción digital lo que hacen es simplificarlo todo muchísimo, ¿no? Hacer todo el proceso mucho más, ¿cómo se dice?, accesible en realidad. Hay mucha gente que está haciendo animación que si no fuera por poder hacer en digital no podría hacer animación, ¿no? Sería imposible. Que estaría solo reservado a la gente que tuviese mucha financiación para meter a mucha gente dibujando en papel, fotografiando, no sé qué tal. Y esto en cambio, hay mucha gente que hace cortos de animación una sola persona, que sin medios digitales no puede hacer. O sea que, bueno, es una herramienta en ese sentido buena. Y luego que el ámbito, estético o artístico es tremendo. Tú que has vivido en Zaragoza y yo soy zaragozano, tenemos que hablar de Cuclas, por ejemplo. Sí, sí. Más simple, imposible. O sea, más simple, imposible. Pues claro, es que yo creo que esto tiene carrete todavía, pero seguro que se va a reformular de muchas maneras. Sí, además hay gente que sigue dibujando en papel y que le gusta y que prefiere dibujar en papel. Es una elección ya al final del autor. Lo que pasa es que probablemente, bueno, dibujar se dibuja mucho todavía en papel, mucha gente dibuja totalmente en digital, pero por ejemplo color, muchísima menos gente ya da color en papel todavía. Alguien queda, alguna gente todavía lo hace así, pero por ejemplo nadar todavía hace todo en papel, incluso el color, las acuarelas y tal. Pero es que su estética es distinta, porque claro, cuando estás metido ya en la estética acuarela, ahí sí que no hay pantalla que te derrote, tienes que tener mucha destreza y herramientas muy buenas. Claro. Es distinto. O sea, yo he trabajado en acuarela y en pantalla y claro, es que... Pero, por ejemplo, yo lo que yo hago es el color plano y demás. Yo si quiero sacar un color plano en papel, es que de verdad es súper... O sea, la acuarela tiene un rollo que te genera destreza, técnica y demás, pero bueno, es un proceso que... Una mancha de un color sólido te da igual hacerla en el ordenador. Claro, exacto. El resultado va a ser el mismo y yo para hacerlo en papel tengo que liar, o sea, me resulta mucho más trabajoso en realidad, ¿no? Ya te he contado antes las herramientas de Photoshop que yo enseñaba rellenando cómics vacíos de color. Aprendían a cerrar puntos, a dónde se llenaba, qué color, cómo elegir, poner, qué tal, poner capas, quitar, poner capas, mover, desplazar. Es una manera formidable de aprenderlo. Pero es que luego te quedaba igual. O sea, es que el azul, cian no sé cuánto, es que lo ves. Sí, el control del proceso también es más... Sí, sí. Hay cosas que llegan para quedarse y lo hacen bien. Oye, y ahora para ir concluyendo antes de que te acaben las preguntas, ¿cuál es el estado del cómic ahora en España, de la novela gráfica o de los tebeos? Bueno. Primero, ¿qué referentes hay? O sea, decir, mira, estos autores yo creo que son los claves, además de tu persona, Bueno. y qué publicaciones. Es que publicaciones lo hablamos antes. Publicaciones como tal, ahora mismo, o sea, digamos como revista, no hay prácticamente nada. Hasta el jueves que se sigue publicando, pero que ha pasado a un formato mensual, ya no semanal. Ahora es porque han tenido que ir reduciendo en realidad. Seguro que por ventas, claro. Lo de Planeta Manga que comentábamos antes y tal, y ya está. O sea, en cambio, hay muchas cosas que están publicando en cuanto a libros. Muchísimo. El estado es el que comentábamos antes. Para los autores españoles publicando en España, precario, pero no es todo lo que se publica. Es decir, se publican muchísimas cosas importadas, muchísimas cómic americano, muchísimo manga y demás, que es al final lo que tiene una porción del mercado bastante grande. Claro, entonces depende de qué punto de vista lo mires. Si lo miras desde el punto de vista de autor español, ¿dónde está? Está regular. Y desde el punto de vista editorial, además de Norma, ¿quién...? Desde el punto de vista editorial, claro que la editorial tiene un poco su enfoque y su fuerte, ¿no? Norma sigue siendo, ¿no?, la referencia en cuanto al cómic franco-belga y demás, aunque tiene mucho de manga. Todas ahora prácticamente...
Es que si quieres vender, tienes, o sea, si Todas quieres las tener autoras- cuenta de ingresos, tienes que tener Todas las grandes están apoyando mucho eso en el manga. Luego, es que ahora que son, bueno, Panini tiene Marvel, que prácticamente es, yo creo que es todo lo que publica. ECC tiene mucho manga, tiene DC y luego tiene algunas obras que van sacando también aparte. Y luego están otras editoriales tipo Astiberri que se centran más en la novela gráfica y apuestan por eso, ¿no? Yo son así un poco referentes, hay muchas, incluso están surgiendo muchas editoriales solo de manga, que traen muchos títulos de fuera. ¿Y editoriales norteamericanas o francesas? O revistas, perdón. Revistas, bueno, de fuera dices, Sí. la verdad es que no estoy muy puesto en eso. Por las revistas americanas, Es que hace años nos hubieran salido un montón y ahora no nos salen. no, porque por ejemplo aquí todas aquellas que existían, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, Cimo y estas cosas, eso ya no, yo creo que ya no existen, ¿no? Ahora ya es más bien directo al libro o directo, bueno, yo creo que siguen funcionando las que son humorísticas a lo mejor, como el Charlie Hebdo, como Fluid Glacial y algunas para niños. Yo creo que en Francia todavía funcionan más, y revistas infantiles, pero de americanas no sé decirte la verdad. Yo es que no sabría decir ninguna. Porque quitando las de Kramer pues no sé si sigue saliendo, que era más bien una antología, ¿no? Más que una revista. Yo es que recuerdo los tiempos que hablábamos antes, ¿no? De cuando estaba Totem, cuando aquellas de terror en blanco y negro, Creepy, aquello era, vamos, era... Sí, que había además varias. Luego pasó al terror semierótico, o sea, no había un degollamiento sin un pecho que se viera, fue curiosísima esa época. Sí, ahora no hay tanto de eso. Yo creo que eso también lo sustituye un poco las redes sociales, ¿no? Y más bien a lo mejor antologías de vez en cuando, que suelen ser publicadas por editores más bien más pequeñas o más artísticas y tal. Pero no hay tanto. Yo ahora el otro día descubrí uno, porque ahí van a sacar un cómic de Dave Cooper, que es un autor que me gusta a mí mucho. Y ahora se me olvida el nombre completamente, pero es como también que tienen ciertas cosas que son antologías, recopilaciones, que a lo mejor es un poco el papel de la revista, ¿no? Que al final la revista que servía pues para una lectura Igual alimentarnos barata a los y, que nos gustan. sí, barata y descubrir varias cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta siempre que si veo alguna librería así de segunda mano, ojear las revistas antiguas, El Cairo, Totem, todo eso, porque a lo mejor ves autores que dices, joder, nunca he visto un cómic publicado de este tío, pero joder, mira, estas historias están muy bien, me gusta mucho el estilo y de vez en cuando vas cogiendo cosas, ¿no? Por eso, servía para descubrir cosas, ¿no? Y luego a la editorial le servía, pues mira, esto que ha ido publicando en la tal y que ha funcionado bien, o que sé que tengo que ha sido bien recibido y que ya ha sido introducido a los lectores, ahora lo saco el libro, ¿no? Y es una forma de autopromocionar. Yo creo que el cómic ha sido buen acompañante de la cultura pop, del sentido popular de todo el mundo. Entonces es hijo de su tiempo también. Y ahora hay otras tendencias. La lástima es que en el camino se han ido el Víbora, Cairo, el Makoki y claro, y no hay nada. A cambio de eso tenemos Twitter, que es un vertedero de insultos. Entonces dices, ostras. Claro, sí, pero es que es eso, hemos sustituido la inmediatez esa está en las redes sociales ahora, ¿no? Y bueno, en redes sociales hay muchos cómics. En Instagram hay muchos cómics, luego está Webtoon y Tapas, que dan mucho cómic digital, que es otro rollo, otro mundo, ¿no? Y por ejemplo, puedes leer gratis completamente. En Webtoon puedes Sí, muchísimo gratis, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor está más organizado temáticamente, es más cerrado, no sé, es distinto, ¿no? Pero yo veo en la tablet. sí, no, yo por ejemplo, todos los cómics de superhéroes, yo no los compro, yo los leo. El libro me compro otras cosas y los cómics de superhéroes los leo en digital porque, bueno, hay cosas que no te interesan tanto. O sea, te interesa leerla o comprobarla o tal, pero no te interesa más que tener 200 tomos de 200 libros de Spider-Man en casa, ¿no? No, pues es imposible. Y a mí me resulta curioso, y con esto concluyo, o sea, cómo mucha de la novela gráfica interviene con temáticas sociales. Mucha. Y algunas directamente políticas. Y como muchos de los creativos y las creativas de este terreno, te los encuentras también en terrenos de dinamización social. Entonces, yo sigo viendo en el cómic, y no sé qué opinas sobre esto, una herramienta potente de transformación. O sea, es que entender, para mí,
la contracultura no se entiende sin Crumb, por ejemplo. Claro. O el cómic gay no se entiende sin... el alemán. König, Ralph König. Entonces, claro, es que... Claro, al final es que, bueno, lo que tienes es eso, que es, yo creo que es porque es un medio barato, en realidad. Es barato e incluso no tienes ni que tener una editorial, se lo puedes autopublicar, Crumb, con los fanzines, las revistas que hacían, las hacían para mover en sus círculos de la movida, ¿no?, de San Francisco de la época y tal, y acompañando todo el movimiento pues, de música, de fiestas, de no sé qué, no sé cuánto, era una parte más. Y claro, eso sí, era una parte muy importante, ¿no? Es un transmisor de ideas, a fin de cuentas, es lo que es. Claro, es un transmisor de historias y queremos contar historias a lo mejor más estructuradas o más narrativas y quedarnos solo en la parte pues eso, narrativa, de contar pues, personajes, historias inventadas de ficción, pero también tiene un punto muy importante de transmitir cualquier tipo de idea. Roca, por ejemplo, es fundamental en eso. Paco Roca lo ves, es que... Claro, y además, Paco tiene además la habilidad de hacerlo de manera mainstream. O sea, de llegar a un gran público contando cosas de calado social y de calado personal, ¿no? Que es muy difícil. Pero además ha hecho con un solo tío, ¿no? Lo publica en Astiberri, pero si él quisiera lo podría autopublicar, por ejemplo, y podría llegar a mucha gente. Quiero decir que al final es lo que tiene, esa inmediatez y esa verdad que tiene, que lo puede hacer una sola persona y con lo cual el mensaje está mucho más concentrado, es importante también, ¿no? Yo creo que es lo que le da esa potencia. O sea que tenéis carrete, ¿no? Todavía. Yo creo que sí. Lo que pasa es que estamos ahí, bueno, hay que echarle mucha voluntad. Pero sí, yo, en cuanto a nivel, o sea, en cuanto a momento vital, el cómic está súper vigente. Vamos, súper vigente y con mucha potencia. Están publicando muchísimas cosas de muchos géneros de todo tipo. Ahora cualquiera que quiera hacer un cómic de lo que sea va a encontrar algún sitio donde publicarlo y si no se lo va a publicar, se lo va a poder publicar online en cualquier plataforma y llegar a la gente. Hay muchísimos cómics de Instagram que llegan a muchísima gente y no han salido de Instagram todavía. O salen en libro, a lo mejor el libro no funciona tan bien, pero y están llegando, ¿no? Otra cosa ya, el tema económico puede ir aparte. Bueno, pero de eso hacemos más salas aquí. Eso aquí hacemos talleres. Claro. De combatir el capital. Exacto. Por mi parte nada más, ha sido Sí. una conversación estupenda. Genial. Sí. Bueno, si alguien quiere... Como introducción ya vale, ¿eh? Sí, ahora empezamos la charla. Y si alguien quiere preguntar algo, pues ahora o... Algunos de los autores que hemos comentado, como Crumb o König, tenemos unos documentales que pondremos en su momento. Yo lo dejo caer ahí, ¿eh? ¿Tenéis tan claro ha sido todo que no tenéis nada que preguntar? Señor Galán. Era solamente una reflexión sobre un comentario que habéis hecho los dos, que el cómic es un medio de expresión barato. Yo no creo que sea barato una obra que lleva tanto tiempo, tal cantidad de dibujos, sin contar ya toda la parte previa del guión, ¿no? De hecho, yo el último cómic que he comprado creo que fue Capitán Torrendo. Ah, qué bueno. Me acuerdo además cuando has dicho tú que hacéis la revista El concepto, claro. El Capitán Torrendo, que no sé si me parece cuesta 50 euros el libro. Sí, no sé, es que creo que lo han vuelto a editar ahora de otra forma distinta y eso sí. Claro. Pero es que, bueno, es que hay obras y obras. Sí. Pero te quiero decir, Bueno, tú puedes hacer una obra en una semana. O sea, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, el cómic hay un ejercicio que se hace todos los años en Angoulême, que es el cómic de 24 horas. Y la gente hace 24 páginas en 24 horas. Claro, Angoulême, explica qué es Angoulême. Angoulême es la ciudad de Francia, cerca de Burdeos, donde está el salón de cómic más importante de Europa. Y uno de los más importantes del mundo, ¿no?
Y entonces alrededor del salón hay ciertas cosas como esto que se hace online, de hecho no lo hacen, hay gente que a lo mejor está en Angular y lo está haciendo, pero lo hace gente de todo el mundo a la vez que el salón y el cómic, y están 24 horas dibujando y el objetivo es llegar a hacer 24 páginas en 24 horas, ¿no? Pues eso, en 24 páginas lo pones en una grapa y tienes un cómic, y lo has hecho en un día. Un día como a lo mejor son 2 semanas. Quiero decir, sí, un cómic de 200 páginas con mucho detalle, no sé qué y tal, pues te puede llevar 2 años dibujarlo. Pero una obra rápida te puede llevar menos. Yo este por ejemplo es pequeñito, son 64 páginas. El guión me llevó más tiempo porque me atasqué. Entonces estuve peleando con el guión un montón, pero dibujar, lo que es dibujar lo dibujé en 3 semanas, creo. Lo dibujé muy rápido porque es muy pequeño, entonces yo lo dibujé a este mismo tamaño, por lo cual lo dibujé muy deprisa y no tiene color. Tiene un bitono, color sólido. con lo cual literalmente en 3 semanas estaba dibujado. Y luego rotular, en un par de días rotulado y luego ya corrección y editar y tal. Entonces, pues sí, hay cosas que te puedes tirar 200 años y cosas que después hacer rápido. Y los fanzines estos que estábamos hablando, muchas veces pues era cosa hecha entre varias personas y uno hacía 2 páginas, otro hacía 6, otro hacía 1, otro hacía la portada y en una semana se lo habían ventilado. Y además era hecho con fotocopias, iban a fotocopiar, a la par, no sé qué. Eso está, ahora hay mucho auge de la autopublicación también. Hay muchos festivales, como es el Autobahn que hablábamos antes. Y La impresión digital ha sido una bomba. sí, ahora claro, bueno, ahora son fanzines de lujo, ya el fanzine fotocopiado es casi una elección estética o filosófica, casi, ¿no? Pero en realidad tú ahora pues por internet, yo me autopubliqué uno el año pasado y lo mandas a la imprenta, que están en Madrid, los tíos lo imprimen, te lo graban tal, te llega que es a la caja con tu cómic autopublicado, pero bueno, autopublicación de lujo, ¿no? No es en color, claro, y tal, no es el rollo de fotocopias de antes, que también tenía mucho encanto, ¿no? Perdona, y en el caso tuyo, tu obra, tú eres el autor absoluto, ¿no? Es decir, la concepción y desarrollo del guión y luego el traslado al papel, al dibujo. En varios, o sea, no en todos, ¿eh? Este, por ejemplo, este lo hice con guionista y este también. Pero sí, yo intento, bueno, luego tengo muchas historias cortas y yo sí, me interesa hacer yo mis historias. Hay gente que no le interesa, que solo quiere dibujar y demás. Y el siguiente paso, luego la traslación en el papel. A mí una cosa que me pone muy nervioso, nervioso para bien, digo, cuando estoy leyendo un cómic, yo primero lo leo del tirón, luego leo la historia y luego me puedo tardar un mes en leer un cómic, ¿no? Estoy viendo con mucha minuciosidad el viñeta, ¿no? Y hay viñetas que tienen tal nivel de detalle que me pone de los nervios, pues sería incapaz de llegar así de precisión. Pero digo, la pregunta es, en este tamaño de la viñetita no se puede llegar a ese nivel de precisión ni de concreción. Supongo que esa es la pregunta de un... Para mí es un territorio, es un arcano, no lo conozco, o sea, soy lector nada más, ¿no? Pero quiero decir que se dibujará en un formato mayor, ¿no? Y que luego se trasladará mediante un sistema de escaneado, de digitalización o lo que sea, al tamaño que necesite la editorial, ¿no? Sí, hay varias técnicas. Sí, una de ellas es esa, precisamente, dibujar más grande para que al reducirlo, pues tú tener más libertad a la hora de dibujar y cuando se reduce, además normalmente al reducirlo queda mejor, se te quedan las cosas más compactitas, más bonitas y tal, ¿no? Y además se disimulan los fallos. Si tu línea tiembla un poquito aquí, cuando la reduces no se va a ver tan bien. Otra gente trabaja a tamaño. Yo, por ejemplo, normalmente cuando trabajaba en papel, prefería trabajar a tamaño, al mismo tamaño. ¿Por qué? Porque yo sí tengo la capacidad de dibujar con mucho detalle en espacios pequeños. Siempre he dibujado pequeño. Hay gente, en cambio, que no es capaz de dibujar pequeño y que tiene que dibujar grande. Entonces, pues a lo mejor dibujar el doble de tamaño, o yo qué sé, o al 150%, ¿no? Yo en cambio prefiero dibujar tamaño porque si no al revés, si yo dibujaba muy grande y era capaz, además de hacer mucho detallito,
pequeñito, luego eso se acaba perdiendo o queda demasiado pequeño. Entonces, Este es tu mejor personaje, ¿no? Sí, este es personaje, ha salido en un cómic mío, unas tiras cómicas de padre e hijo. Sí, eso me lo ha traído y ha salido ya está hecho un personaje. Y entonces sí que pues yo prefiero trabajar a tamaño para que no se me fuera la cosa, para no hacer demasiado. Depende un poco, es una elección un poco de cada uno. Ya en digital ya es otra historia, porque en digital puedes hacer zoom prácticamente infinito y ahí sí que es peligroso en cierto modo, hasta que pues no sabes no tienes una referencia. Entonces... Oye, otra pregunta. Ahora, yo cuando veo al niño me acuerdo, últimamente estás con la historia de los padres hacen lo que pueden. Ah, sí. Son historias relacionadas con los niños, ¿no? Bueno, en el caso concreto tuyo, según oí en una entrevista, es porque has sido padre, no habéis sido padres. Sí. Pero no sé si es porque el cómic infantil tiene más fácil distribución, porque Fermín Solís, por ejemplo, que tiene una producción muy concreta, por la época en que se hizo la película de Buñuel en el laberinto de las tortugas, él ya estaba haciendo mucho dibujo, mucha publicación infantil para niños. Sí, lo que pasa con el cómic para niños es que pasó de ser lo único que había a dejar de hacerse casi por completo. Ahora se está recuperando muchísimo. Ahora hay un boom del cómic infantil juvenil enorme. O sea, de hecho ahora en Estados Unidos yo creo que el libro más vendido, no solo de cómics, sino de libro, de todo, es lo de, ¿cómo se llama? Policano. Policano es un cómic para niños. Entonces sí, también mucho auge, hay muchísimo tiempo. Funciona muy bien y ahora todas las editoriales están incorporando algo, alguna línea de cómic infantil, es un FC con Kodomo, creo, Astiberri saca línea infantil, Salamandra también, todos tienen ahora, en España y fuera también. En Francia yo creo que se abandonó menos, pues siempre ha seguido existiendo. Es que siempre ha existido. Por ejemplo, Spirou nunca ha dejado de hacerse, Cedric, que era otra serie ya muchísimos años, y siempre ha habido revistas, se mantienen revistas infantiles. En Francia no se abandonó, pero bueno, es que ellos han mantenido toda la industria así. Incluso había una revista que se llama Tintín. Sí, claro. Hace muchísimos años. Bueno, como estamos aburriendo al niño, todo el mundo al bar.